Buenos días, Daniel, ¿cómo anda? ¿Cómo ha pasado esta semana? No hablemos de fútbol hoy. A ver, se perdió la imagen de Daniel. Hola, Daniel, ya estamos grabando. Muy buenos días. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿Me estás escuchando? No me está escuchando, estamos presentándolo. Yo te veo, pero no te estoy escuchando. Vamos a ver si podemos corregir esto. Hola, 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 ¿me escuchás? Hola, ¿me estás escuchando? Daniel, ¿me estás escuchando? A ver, vamos a tratar de corregir esto. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando la música que decía que identifica a este espacio de Neste Micros Vientos del Sur. Vamos a escuchar entonces Inti y Yamani en Tatati. Hola, hola, ¿me estás escuchando? Hola Aldo, buen día. ¿Vos me escuchás bien? Hola, ahora sí, ahora sí. Vamos a bajar la música entonces y te estaba dando pie para comenzar el micro y para pensar lo que siempre decimos, ¿no? Esta en Latinoamérica, que tenemos una historia en común y también se puede constituir como un bloque importante, pensando que los grandes bloques, ¿no? Está el bloque de los rusos, el bloque de los chinos, la Unión la Comunidad Europea, pensemos también en lo que significa Estados Unidos con sus socios de Canadá y México, y por qué no pensar en Latinoamérica con otras condiciones, con otras potencialidades que creo que siempre es bueno pensarlas. Así es, Aldo. Bueno, justamente me parece que es un momento donde pensar estas cosas no es una cuestión meramente de distracción o de gusto, sino te diría algo vital para nosotros, algo absolutamente imprescindible, sobre todo por el contexto que vos mencionaste. De alguna manera nos encontramos en un momento donde vemos claramente que surge una configuración geopolítica a nivel mundial donde los estados-nación tradicionales se han vuelto verdaderamente irrelevantes, o sea, en muchos casos inviables, ¿cierto? Desde el punto de vista de poder, cuando digo inviable me refiero al punto de vista de poder garantizar mínimamente condiciones para reproducir y desarrollar la vida de sus ciudadanos, ¿cierto? Una nación, un Estado-nación, básicamente la misión que tiene, además de tratar de perdurar, en perdurar, seguir existiendo históricamente, es garantizar ciertas condiciones para que las personas que viven en esa comunidad histórica puedan desarrollar sus vidas de una manera mínimamente adecuada, dentro de sus posibilidades. Entonces, nos encontramos con una situación, como te decía, donde hay una tremenda disputa hegemónica a nivel global, pero donde naciones que para nosotros, ¿no es cierto?, desde acá, de este sur, alejado un poco de los centros de poder más importantes, nos parecen importantes, sin embargo vemos que son completamente como arrastradas por los acontecimientos como hojas en el viento, ¿no? Es decir, por decirte, no sé, uno diría que España o Italia o Holanda o Suecia serían naciones envidiables en muchos aspectos para nosotros, importantes. Sin embargo, la misma Alemania, ¿no sé? Sin embargo, vemos cómo en el contexto actual de esta disputa agudizada y que ha llegado al punto de la guerra, eh, la misma Alemania se ve arrastrada en un conflicto que la perjudica claramente, ¿no es cierto? Y no solo que y hablo de quizá la cuarta economía mundial, ¿no es cierto? Una nación extremadamente desarrollada, con una industria poderosa, con un nivel de vida espectacular, ¿no es cierto? Pero sin embargo vemos que los que verdaderamente toman las decisiones y actúan no son ellos. Eh,
¿quiénes son en estos momentos los actores de la política internacional? Bueno, básicamente hay una disputa donde, por un lado, Estados Unidos, que arrastra a todo el grupo de la OTAN o del atlantismo, Rusia, que es la nación más extensa de la Tierra, y que, bueno, tiene una larguísima historia y es una nación muy, muy poderosa en muchos aspectos, llena de recursos, y China. O sea, prácticamente vamos de un mundo unipolar, digamos, de los 80 para acá o de los 90 para acá, a un mundo que en este momento se está configurando con tres polos de poder. Y esos tres polos de poder, de los cuales dos de ellos están aliados entre sí, China y Rusia, son naciones continentales, son estados continentes. ¿Sí? Y esta denominación es interesante, la tenemos que revisar un poquito, ¿no es cierto? Porque fíjate vos que el que la formuló fue un geógrafo alemán, allá por el 1900, 1901, Federico Ratzel, un geógrafo alemán muy importante, que en el 1900, imagínate, estamos en pleno predominio de las potencias europeas, o sea, fundamentalmente Inglaterra y Francia eran potencias colonialistas, tenían las dos enormes imperios coloniales, pero Alemania venía pisando fuerte, y de hecho eso se va, la disputa entre estas tres grandes potencias europeas se va a materializar pocos años después en la Primera Guerra, en el 14, ¿cierto? En 1900, un poco antes. Bueno, Ratzel, obviamente europeo, alemán, creía que el centro del mundo era Europa y básicamente estas tres naciones. El Y etnocentrismo que se habla, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, pero el tipo, ¿qué pasa? Se manda un viaje a Estados Unidos. ¿Viste? Entonces hace un viaje a Estados Unidos en 1900, recorre Estados Unidos y se pega un susto bárbaro, porque se da cuenta que en Estados Unidos todo era más grande. O sea, era más grande que en Alemania, que en Inglaterra. Los trenes, por ejemplo, que eran el medio de transporte más importante en esa época, las locomotoras eran más grandes, eran mucho más potentes, tiraban más vagones, etcétera, ¿me entendés? O sea, los barcos eran más grandes, las fábricas eran más grandes. Entonces, el tipo descubrió un mundo, y además era Estados Unidos, una nación que iba del Atlántico al Pacífico, de costa a costa, enorme, enorme, con ciudades populosas, ¿no? Nueva York, Boston, etc. Entonces, el tipo descubre América del Norte y dice algo que fue profético, digamos, porque dice, se terminó la era de los estados-nación tal como los conocimos hasta ahora. O sea, como los conocían en Europa, Francia, Inglaterra, Suecia, etc. Y quizás empieza la era de los estados continentales, los estados continentes. Y vaticina, mirá vos, no, mirá vos el tipo, lo que es cuando las personas son inteligentes y piensan bien a futuro. Y vaticina que quizás, dice, más adelante, en el siglo XX, la disputa va a ser entre estados continentales como Estados Unidos, y quizá el único que pueda, dice, compararse con eso, sea Rusia. En ese momento era todavía el imperio zarista, o sea, y que también era de una extensión tremenda, ¿no es cierto?, que iba justamente, desde Ucrania Ucrania era parte del imperio de los zares, hasta el Pacífico. Entonces, fíjate vos, el tipo, Federico Ratzel, este geógrafo, vaticina lo que fue prácticamente la historia del siglo XX, la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, si eso fue un poco la historia a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Cada uno con su área de influencia y todo lo demás, ¿qué podemos esperar en este siglo XXI, donde vemos estas tres enormes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, peleando para ver cuál es, de alguna manera, el papel que cada una de ellas va a tener en el mundo que se está configurando? Entonces, en ese escenario me parece que pensar en un destino para la Argentina sola es ridículo. Prácticamente no tiene ningún tipo de viabilidad ni de seriedad. Y esto entonces nos lleva a revisar
la experiencia más importante, y a pesar de todos los tumbos, idas y vueltas, avances y retrocesos, diría, dentro de todo, la que se ha consolidado de integración regional, que es el Mercosur, que el año pasado cumplió 30 años, en 2021, cumplieron 30 años, 3 décadas del Mercosur, que me parece que es el camino hacia, de alguna manera, un proyecto político y colectivo que pueda tener un destino y que pueda tener alguna relevancia en el mundo tal como se está configurando. Sí, y recordemos que el Mercosur se constituyó a partir de una idea o quizás el impulso de Alfonsín, pero también de Previch, de lo que eran los economistas, aquellos que se les decía desarrollista, ¿no? Porque también tienen que ver con esto, ¿no? Y Cardoso. Y hoy también, viste, las fechas a veces nos atraviesan. Hoy recordamos la muerte de Galeano, y nos parece que el sur también existe este sur tan importante, y que siempre nosotros tuvimos la mirada hacia el norte, y tenemos que empezar a mirar, quizás dar vuelta al mundo, como decía Galeano, para empezar a sentirnos nosotros que también somos el centro o podemos ser el centro de un cambio en nuestras culturas latinoamericanas a partir de la integración política, económica, social, cultural, porque hay raíces comunes, más allá de esta diferencia entre lo que es el portugués, representado por Brasil principalmente, pero después todo español, todo, digamos que todos los demás países vienen de una ascendencia española. Y creo que de eso se trata, buscar caminos de unidad y buscar caminos de integración, porque sería la única forma de enfrentar a los bloques que vos estabas hablando, los bloques continentales, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ello. Sí, son más que bloques, son estados, nación, continente, o sea, son de dimensiones gigantes. Podríamos sumar a la India, pero todavía está un poquito más atrás, pero viene pisando fuerte. Pero retomo algo que vos dijiste. El origen de este proyecto fue justamente en las presidencias del presidente José Sarney en Brasil y Ricardo Alfonsín. Y tuvo que ver justamente con un cambio de ciclo que fue el inicio de las democracias, la recuperación de la democracia en la región. Veníamos de dictaduras, ¿no es cierto?, en toda la región, muy sangrientas, con experiencias terribles, muy traumáticas, y justamente la recuperación de la democracia, que además se dio de la mano con otro hecho fundamental, si recordás, que era las crisis de deuda externa. Fue una época de terrible endeudamiento y de un peso muy grande de la deuda. Entonces, de alguna manera, estos dos hechos, que estaba todavía caliente en la realidad nuestra, la dictadura y la necesidad de fortalecer los procesos de consolidación de la democracia en la región, y por otro lado, de poder negociar la deuda de una manera que no fuera tan gravosa, alentó la idea de la integración, porque fíjate que antes, históricamente, hubo siempre una rivalidad entre Brasil y Argentina, y es más, nuestros ejércitos tenían sus hipótesis de conflicto planteadas en base a esa enemistad, digamos, histórica. Y en realidad se genera un quiebre que es histórico, ¿no? Porque realmente a partir de ahí se va a dar un proceso que, como te digo, con todas las... Hubo muchos fracasos, ¿no es cierto? Inclusive retrocesos. Por ejemplo, durante la gestión del gobierno anterior de Mauricio Macri, se anuló por decreto la elección de los parlamentarios del Parlasur en Argentina. O sea, el presidente, de una manera totalmente, o sea, sin pasar por el Congreso, violando los tratados del Mercosur. O sea, vos sabés que se había generado una instancia, el Parlasur, que existe, ¿no es cierto? Se repuso ahora con el gobierno de Alberto Fernández, la elección de parlamentarios de los países miembros del Mercosur, ¿no? Y Macri directamente lo suprimió de un decretazo. O sea, que era quiero decir, que de alguna manera un proyecto que tenía
un objetivo de ir avanzando hacia una institucionalidad común, ¿sí? Que tenía que ser progresiva, obviamente, pero de generar instancias supranacionales o regionales de ámbitos legislativos, de debate político, de discusión de proyectos, de buscar consensos, ¿cierto? Bueno, directamente por un decretito así se suprimió, pasando por alto todas las, bueno, los tratados, los acuerdos. Yo, Era un, sí, sí, era un retroceso de la democracia en el marco del bloque, quiero decir, ¿no es cierto? Bueno, afortunadamente me parece que estamos de vuelta. Esto también tenía que ver con la llegada al gobierno de Brasil de Bolsonaro, que también de alguna manera erosionó el clima de amistad y de cooperación en el bloque, pero hay realidades que no las pueden negar nadie, ¿no es cierto? Y la realidad es que a pesar de los gobiernos que son coyuntura dentro de todo y que van y vienen, la relación entre nosotros se ha estrechado de manera concreta, de manera real, los vínculos, ¿no es cierto? sí, Y básicamente, sí, eso, y con esto te doy sí, el pie, no, y, dale. y sobre todo eso se ve en la importancia que tiene uno para el otro en la economía, en el comercio, ¿sí? A nivel de intercambios académicos, a nivel de intercambios científicos, o sea, se ha densificado la relación, se ha estrechado de manera real en la vida cotidiana a nivel de las empresas, a nivel de cadenas de valor, etc. Entonces, y eso es muy difícil de tirar para atrás, ¿no? Sí, Pero bueno, yo estaba pensando justamente porque son hechos históricos y creo que también los hechos históricos marcan una cuestión social y los años 80 nos encontró a vos, a mí, en la época de la universidad, los movimientos sociales, la participación, lo que era en contra del Fondo Monetario Internacional, es decir, un contexto de auge de las movilizaciones, nuevamente digamos, la participación y sosteniendo un gobierno democrático y también la necesidad, porque también se veía esto en lo que era la sociedad. Y creo que tenemos que seguir conservando esta movilización, ese sentimiento de lucha contra el Fondo Monetario Internacional, los estudiantes, la participación y las organizaciones sociales, porque si no es una cuestión política, institucional, que creo que no queda sostenida por la sociedad. No sé, es un planteo que te estoy haciendo para ir cerrando el espacio de hoy. no, si me permitís una cuestión más, que porque me parece bárbaro lo que vos decís. Yo creo, entonces, retomemos la cuestión. En una época donde los actores de la política global que determinan de alguna manera el rumbo de los acontecimientos en el escenario mundial, donde estamos todos absolutamente interconectados y es imposible desvincularte absolutamente, son tres grandes potencias, que son estados continentales, muy poderosos y gigantescos. Para nosotros, revisar, repensar y retomar y acelerar el proceso de integración regional, que podemos tomar que el núcleo duro es la alianza argentino-brasilera, es estratégico, no podemos dejarlo de lado, es fundamental. Y de alguna manera, la alianza argentino-brasilera es relevante porque la integración solo se puede realizar sobre la base de los dos países que son más importantes, más relevantes y que tienen más poder dentro de todo, más capacidades. Y esos son Argentina y Brasil en Sudamérica. El Mercosur es el núcleo o el germen de una posible integración sudamericana, de un bloque sudamericano. Pero el corazón de esa posible integración sudamericana, que ya muchos la están pensando, y de hecho se hizo el intento del UNASUR, que después también fue para atrás con las presidencias que hablamos, recientes, es el Mercosur. Ahora, ese Mercosur puede tomar distintas formas. Puede ser una forma de una unión aduanera, comercial, para darle escala a las grandes multinacionales, nada más, para darle mercados grandes a los inversores o a los capitales financieros, o puede ser una integración que tenga en cuenta a la sociedad,
a los pueblos en una región que es una de las más desiguales del planeta y que necesita, por lo tanto, que tiene, digamos, una deuda social enorme. Entonces, el proceso de integración, de alguna manera, tiene que retomar también las cuestiones de la desigualdad, de la exclusión, de la informalidad laboral, del desempleo, que es una deuda enorme en todos los países de la región. Y puede ser un instrumento muy potente para avanzar en la solución de estos problemas. De eso se trata. Daniel, te agradezco la participación del día de hoy. Vamos a seguir pensando cuestiones que tienen que ver con estrategia, con geopolítica, pero principalmente desde nuestra Latinoamérica tan rica y tan vasta y con tantas potencialidades, como siempre decimos. Viento del sur son los vientos que Me nos, despido. nos unen. Gracias y bueno, seguimos en contacto.